el tema de reactivación del indulto presidencial se ha puesto nuevamente sobre la mesa de análisis en el organismo legislativo. El pasado 1 de febrero se presentó ante el Pleno del Congreso de la República la propuesta 6189, iniciativa que dispone a aprobar la ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte. En el artículo 8, la iniciativa dispone que el indulto corresponde al presidente de la República y en su calidad de jefe de Estado conocer el recurso de gracia, indulto o conmutación de la pena. La propuesta contiene aspectos que buscan crear el marco jurídico para la aplicación de un recurso final para el condenado a muerte. Es decir, establece el proceso que un sentenciado a pena capital debe llevar a cabo para solicitar el recurso de gracia o indulto presidencial. El artículo 11 reza: el recurso se pedirá por escrito con los siguientes requisitos: dirigirse al presidente de la República o jefe del organismo ejecutivo, indicar nombres y apellidos y demás datos personales, especificar datos para identificar la sentencia que contiene la aplicación de la pena de muerte, los motivos por el cual solicita el recurso de gracia, lugar y fecha. Cuando el sentenciado hace la solicitud, el artículo 18, resolución final, señala que el presidente de la República, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, dictará resolución final, en la que únicamente podrá otorgar o denegar la conmutación de la pena de muerte. Si se declara con lugar el recurso de gracia y decide otorgar la conmutación de la pena de muerte, deberá ser sustituida por el máximo de prisión, la cual sería cadena perpetua. En otro de los artículos señala que el Procurador de los Derechos Humanos tendrá legitimación activa para interponer el recurso a favor del sentenciado a efecto de proteger los intereses que le han sido encomendados. La Junta Directiva envió la propuesta a la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Defensa Nacional, quienes de forma individual deberán llevar a cabo el análisis y posterior dictamen de la propuesta, que busca activar la aplicación del indulto presidencial. Avanza entonces en el Congreso esta propuesta para revivir, por decirlo así, este indulto, este recurso de gracia. Fernando, empecemos por la pregunta que poníamos en la cortina en nuestro titular. ¿Está vigente la pena de muerte hoy en Guatemala? Ok, no está vigente. Es parte de nuestro derecho positivo. ¿Qué significa el derecho positivo? El derecho que se aplica todos los días, el que se recurre a un código, se ve su contenido, se analiza cuál es la circunstancia, sea cual sea la materia, puede ser penal, puede ser civil, puede ser mercantil, puede ser de trabajo, y entonces lo que dice el derecho positivo, el derecho que se aplica a diario, es lo que se va a contraponer y se va a aplicar al caso en concreto. Claro. La pena de muerte no está vigente. Sin embargo, es parte de nuestro derecho positivo. ¿Por qué? Porque lo miramos en nuestra Constitución. Usted compra una Constitución allá por la torre de tribunales o en alguna librería, o bien usted baja de internet el archivo PDF y usted va a encontrar allí el artículo que establece la pena de muerte y a quienes no se les puede aplicar. Entonces ahí vemos que está la Constitución Política de la República de Guatemala dentro de su contenido, apartando un espacio para el tema de la pena de muerte. No se aplica. ¿Por qué? Porque hay una laguna jurídica, hay un limbo. ¿Qué sucedió? En el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, la comunicación ejecutivo-legislativo permitió que se derogara, se dejara sin efecto por parte del Congreso de la República en ese momento, la ley de indultos. ¿Qué pasa con la ley de indultos? Ahí estaba contenido pues precisamente el indulto presidencial. Claro. Simple y sencillamente, al dejar este espacio jurídico de nuestras leyes sin efecto, sin aplicación, ya no siendo parte del derecho positivo, el que se aplicaba, entonces el limbo jurídico estableció que el presidente ya no tenía la facultad de poder aplicar un procedimiento que era parte de la suma total hasta llegar a la finalización del proceso. Son dos términos distintos y yo quiero que hoy usted pueda determinar esas diferencias. Varios procedimientos generan un proceso en materia jurídica. Entonces, al no existir la capacidad del presidente para aplicar el indulto, el recurso de gracia, ¿qué sucedía? Estaba la sentencia en firme, avanzaba, hay un espacio para obviamente incluso pensar cuándo se iba a aplicar la pena de muerte en aquel entonces, pero ojo, el limbo
la laguna jurídica donde se anuló la capacidad del presidente para aplicar ese indulto, ya no existía. Claro. Entonces se frena el procedimiento, ya no podía avanzar. Y ese es el limbo en el que estuvimos por mucho tiempo. Intentemos ver todos los ángulos entonces. La idea entonces con esta propuesta de ley que ya está avanzando a las comisiones es que simplemente con volver a poner en indulto, nuevamente se podrá aplicar la pena de muerte. ¿Es así de fácil, Fernando? No. A ver, aquí viene todavía algo muy importante. Por eso escuchábamos en la nota que se va a cada una de las dos comisiones, la Comisión de Gobernación y la Comisión de Derechos Humanos, para que emitan un dictamen, ya sea favorable o desfavorable. En ese dictamen vamos nosotros a empaparnos con la experiencia de los juristas y de los diputados que conforman esa comisión, todos los asesores que están allí pues, prestando sus servicios para obviamente la experiencia en materia legal, ponerla al servicio del organismo legislativo y del pueblo, y entonces determinar qué va a suceder con la ratificación del convenio en materia de derechos humanos, conocido por todos como el Pacto de San José. Todavía sin llegar al convenio del Pacto de San José, quería retrocederte a un punto. Una resolución de la Corte de Constitucionalidad de 2017, porque recordemos que la pena de muerte no estaba para todos los delitos. Así es. El que quiera que se lleve a la pena de muerte un marero, por decirlo así, solo por el hecho de ser marero, no se puede, porque está únicamente para ejecución extrajudicial, delitos de parricidio, plagio, secuestro, desaparición forzada y muerte del presidente o vicepresidente. Pero esa resolución cambió la situación, ¿no? Totalmente, porque esta resolución, que básicamente es el objetivo o el producto final de una acción de inconstitucionalidad, que es materia exclusiva de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, la resolución, ¿qué es lo que genera? Abolir la pena de muerte en esos delitos que nos mencionaste. Entonces, ¿qué sucede? Prácticamente se queda sin materia. Claro. Ya no hay dónde aplicar pues, algo porque se abolió en delitos específicos. ¿Qué sucede? Los delitos continúan existiendo, es parte de nuestro derecho positivo, el derecho de todos los días, pero están en el Código Penal. Dentro del tema de la abolición de la pena de muerte, ya no tenían esa unión delito cometido, consecuencia que se va a pagar, pena de muerte. Al la Corte de Constitucionalidad anular, dejar de sacar de la vida jurídica, ya no existen más los delitos en materia de la abolición de la pena de muerte, pues nos quedamos simple y sencillamente sin materia. Vamos sumando varias aristas. Uno, que el Congreso de la República en aquel momento del expresidente Portillo simplemente saca del juego jurídico del ámbito nacional la ley de indultos. Uno, ¿verdad? Dos, la CC está con esta resolución de la acción de inconstitucionalidad que se presenta en su momento, en donde se genera la abolición de la pena de muerte para estos delitos. Vamos con la segunda acción. Y ahora viene la tercera, en donde me frenaste. Claro, el Pacto de San José. ¿Qué va a suceder con el Pacto de San José? Porque Guatemala lo reconoció, somos parte activa del mismo. Es incluso el contenido jurídico de ese tratado internacional en materia de derechos humanos, es parte de lo que existe dentro de nuestras leyes. Entendimos ya mucho el tema de la supremacía constitucional, ¿se recuerda? Constitución hasta arriba, por debajo todas las leyes y reglamentos, y a la par de la Constitución igual fusionándose los tratados y convenios en materia de derechos humanos. Ninguno es superior al otro. Uno y uno se complementan, se aplican de igual forma para beneficiar en todo lo que se pueda a los afectados en materia de derechos humanos. ¿Qué sucede? Eso es lo que nos espera ahorita, ver estos dictámenes, cómo van a generar la salida más positiva para el Estado de Guatemala en el tema del Pacto de San José. Una de las posibilidades es denunciarlo. ¿Qué significa denunciar? Esa es una posibilidad, claro. ¿Qué significa denunciar un pacto? Simplemente el Estado de Guatemala se retrotrae, se sale, ya no continúa reconociendo ese cuerpo legal internacional, y entonces ahí simple y sencillamente veremos cómo estas dos comisiones del Congreso de la República emiten sus dictámenes. Recapitulemos entonces, ¿qué es lo que está pasando con la pena de muerte y por qué nuevamente estamos hablando de ello? En el ámbito político, en la sociedad guatemalteca se escucha, a partir del artículo 18 constitucional, como ya Fernando lo decía, que no ha sido derogado la pena de muerte,
está vigente, está ahí, está en esa Constitución, pero ese vacío legal existe desde la derogación del decreto 159 que regulaba el indulto y permitía al presidente suspender o no la ejecución. Algunos expertos consideran que podrían tomarse dos principales caminos. Uno de ellos, lo decías Fernando, impulsar la denuncia salida del Pacto de San José. El otro camino planteado es simplemente devolver al presidente la posibilidad de dar un indulto presidencial, pero es un camino muy largo y bueno, seguramente seguiremos hablando sobre ello y dará mucho también de qué hablar, mucho análisis que hacer y también mucho trabajo en el Congreso si es que realmente queremos aplicar la pena de muerte. Y una pregunta para todos ustedes que nos están acompañando A la Medida. ¿La pena de muerte realmente va a bajar los índices de violencia y sobre todo violencia extrema que estamos viviendo en el país? ¿Esto realmente va a ser un paliativo para los que están en ese ámbito? Recuérdese, Cuba y Guatemala, al final de cuentas, son los que todavía están con ese tema de la pena de muerte dentro de su ordenamiento jurídico. ¿Qué va a suceder? En A la Medida se lo vamos a contar más adelante. Claro que sí, habrá mucho más que analizar y al regresar de la pausa vamos a hablar sobre el caso de Luz María, un caso muy impactante. Ya volvemos.